En las últimas horas es noticia una información que ha divulgado la Defensoría del Pueblo. Concretamente, el defensor Carlos Camargo ha hecho una advertencia. Lo hizo desde Quibdó, ayer, en el departamento del Chocó, que ha sido epicentro de confrontaciones entre grupos armados ilegales, específicamente el Clan del Golfo y el ELN. Pues bien, la Defensoría ha presentado un informe de seguimiento, una alerta temprana, en la cual se destaca que 521 municipios que ellos vienen haciéndole monitoreo permanente, pues hay 290 que presentan riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población de cara, o mejor, a 9 días de las elecciones presidenciales. Por eso tenemos en línea al defensor del pueblo, Carlos Camargo. Bienvenido a RCN Mundo, doctor Camargo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo muy especial a la mesa de trabajo de RCN y por supuesto a los radioyentes de esta importante emisora. El panorama que usted describe en ese informe de seguimiento a esa alerta temprana es bien preocupante. Estamos hablando de 290 municipios en todo el país que presentan ese riesgo muy alto, y es que estamos a 9 días de las elecciones presidenciales. ¿Qué tanto puede influir esto en lo que va a vivir Colombia dentro de 9 días? Bueno, es importante hacer varias precisiones en torno al informe de seguimiento a la alerta temprana 04 de 2022 en contexto electoral que emitimos en el mes de febrero, porque es importante contarle e informar a la opinión pública en general cuál es el propósito, los objetivos de un informe de seguimiento. Es precisamente un documento de advertencia de carácter preventivo donde se evidencia la evolución, la evaluación y la persistencia de los riesgos advertidos en la alerta temprana que emitimos en el mes de febrero. Y tiene unos propósitos y unos objetivos muy puntuales. Primero, identificar qué cambios han habido de febrero a mayo en torno a los escenarios de riesgo que advertimos en la alerta temprana. También revisar cuál ha sido el proceso de consumación y de transformación de esos riesgos advertidos para las elecciones de Congreso y de la elección de circunscripciones especiales transitorias de paz. Y mirar cuál ha sido la respuesta estatal, nacional, a los riesgos advertidos en la alerta 04 para las elecciones de Congreso de la República y curules de paz. Pero también revisar cuáles han sido las recomendaciones y cuál ha sido el nivel y el grado de avance y de cumplimiento de esas recomendaciones por parte de las distintas instituciones, y revisar la necesidad de hacer una nueva de recomendaciones. Ahora, defensor, el reciente paro armado o acción terrorista liderada por el Clan del Golfo, especialmente en distintas zonas del territorio colombiano, ¿es ya una alerta de lo que eventualmente puede ocurrir en el proceso electoral en esas zonas? Nosotros hemos evidenciado desde la Defensoría, desde el sistema de alertas tempranas con el monitoreo en más de 520 municipios, sobre el incremento de las acciones delictivas de estos grupos armados ilegales, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, Autodefensa Gaitanista, Clan del Golfo y cualquier grupo de delincuencia organizada con presencia en el territorio. Y es así, en ese ejercicio de análisis y monitoreo, donde hemos podido evidenciar cómo ha habido un incremento en las acciones delictivas en unas zonas y en unas regiones del país. Vamos en el nororiente del país, en el departamento de Arauca, donde hemos reflejado efectivamente una alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia por el accionar de grupos armados ilegales que hacen presencia y que operan en esta región del país. Lo propio hemos evidenciado en la subregión del Catatumbo, donde observamos que más de 7 municipios se encuentran en riesgo extremo de la ocurrencia de hechos delictivos y situaciones de violencia, de manera de que observamos en distintos departamentos del país, en Nariño, en Cauca, en el departamento del Chocó, que son los departamentos con mayor riesgo o con riesgo extremo, conforme el accionar de los grupos armados ilegales. Y por supuesto lo hemos también evidenciado en departamentos como Putumayo, como Caquetá, Guaviare, y
hemos también llamado la atención en este informe de seguimiento sobre el carácter expansivo de los grupos armados ilegales en departamentos como Magdalena, Sucre, Bolívar, también en el departamento de Chocó y en el departamento de Antioquia. De manera que esa es la radiografía sobre este informe de seguimiento a la alerta temprana 04 de 2022 en contexto electoral. Defensor, nombra usted el departamento de Magdalena. Hace unas horas yo recibí un reporte, o en RCN Mundo recibimos reportes sobre constreñimiento al voto, amenazando a personas que están haciendo campaña para cierto candidato. ¿Qué han detectado ustedes en este aspecto de cómo los violentos y los grupos armados están amenazando para votar o no votar por cierto candidato? Situaciones que han denunciado también las mismas campañas. Y por el otro lado, ¿cómo está frente a esta alerta la seguridad o cómo se ve afectada la seguridad de los mismos candidatos cuando van o iban a regiones? Bueno, es importante hacer la claridad de que la Defensoría del Pueblo, a través del sistema de alertas tempranas, ahí se monitorea y se hace un análisis sobre las distintas situaciones de riesgo y de afectación de los derechos humanos individuales y colectivos de las distintas comunidades. Por eso hemos llamado la atención en este informe de seguimiento a través o teniendo en consideración la presencia de grupos armados ilegales, el accionar de estos grupos de delincuencia que vienen operando en el departamento del Magdalena. Conocemos recientemente la situación o el fenómeno de desplazamiento forzado en la Sierra Nevada de Santa Marta, por la disputa territorial que tienen los pachencas con las autodefensas conquistadoras de la sierra, de manera de que ese es el parámetro que desde la Defensoría hemos venido monitoreando y haciéndole un análisis, y por eso hemos llamado la atención frente a advertir de manera preventiva cualquier situación de riesgo contra la población en general y por supuesto que no vayan a tener injerencia e incidencia en el certamen electoral a llevarse a cabo el próximo 29 de mayo. Carlos Camargo, Defensor Nacional del Pueblo, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo y le deseamos un buen fin de semana a usted, Defensor. Gracias. Una feliz mañana para todos y bueno, desearles que todo transcurra como corresponde. Y a las 7:13 de la mañana y después de esta radiografía que nos hizo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, con esta alerta en 291 municipios del país de 521 que monitorean de este riesgo alto, pues preocupa que a 9 días de las elecciones pues haya como esta alerta. Hemos visto lo que reportaba Juan Manuel, por supuesto, esas acciones violentas del Clan del Golfo hace unos días, y desde las regiones reportan hostigamientos, reportan. ¿Cómo analizan ustedes este panorama en temas de seguridad? Sí, Carla, un dato adicional antes de empezar con el análisis, y quería hacer énfasis en las regiones porque si bien Carlos Camargo ya anunciaba el Catatumbo como una zona crítica, Arauca como otra zona crítica, en ese informe de seguimiento de esa alerta temprana emitida en febrero, hay 2 departamentos adicionales que tienen que ser muy tenidos en cuenta en estos 9 días y el propio día de las elecciones, y es que la alerta discrimina de los municipios por departamentos cuántos estarían afectados o en riesgo grave, y el Cauca aparece con 16 municipios y Antioquia con 30. Imagínese usted, entonces tenemos un mapa muy complejo: Antioquia, Cauca, Catatumbo, Arauca, no sé, ahora sí le doy la palabra al análisis, Juan Manuel. Es una pena para el Estado que una vez más los fenómenos de violencia estén influyendo en las elecciones. Es algo en lo que hemos venido insistiendo. El proceso de mejora institucional de un país como Colombia sería una realidad el día en que los violentos no tengan el poder suficiente para influir en los procesos electorales. Y aquí lo estamos viendo con esta alerta, que hay unas zonas que definitivamente son vedadas para un ejercicio pleno y libre de la democracia, porque allí pesa el poder de las armas. Es algo que acompaña la historia de Colombia en los últimos años, por ponerlo en pocos términos, 60 años, y aquí estamos viendo cómo una vez más vamos a enfrentar un proceso electoral con la presencia de grupos armados en territorios muy específicos.
Sí, preocupa mucho, Juan Manuel, además lo que tiene que ver con el Clan del Golfo y el ELN, que se han identificado como las dos organizaciones que en principio habrían incrementado sus acciones en las últimas semanas. Ya lo veíamos en regiones como Magdalena, como Córdoba y como Sucre, en un proceso que va a ser muy complicado de constreñimiento electoral. Yo por eso decía hace algunos días que no le creía nada al ELN cuando decía que había cese unilateral del fuego, y en realidad lo que estamos viendo y lo que veremos seguramente es que habrá de alguna manera una inducción al voto hacia determinado candidato que les guste al ELN y al Clan del Golfo. Eso es francamente repudiable.